obrará, Señor, soluciona en aquellas cosas que realmente no podemos hacer nada, pero solo tú puedes poner tu mano poderosa sobre nuestra vida, sobre los hermanos que están enfermos, los diferentes nombres que hemos mencionado, Señor amado, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, que tú traigas la fuerza para cada uno de ellos, el consuelo de lo alto, aún también por la hermana Lucero, que en este mes está operando, Señor, que tú le fortalezcas, que tú le animes, que esta operación que tiene que realizarse, Señor amado, todo pueda salir bien, Señor amado, de acuerdo a tus planes. Padre, dejamos todo en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, Señor amado, y a ti te alabamos, te bendecimos, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos, queremos alabarte, queremos tener un encuentro contigo, Señor, queremos salir fortalecidos por tu presencia y por tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, de esta manera vamos a alabar al Señor, que dije la alabanza delante de Jesús. Señor bendiga en esta mañana, hermanos. Gracias a Dios que estamos en la casa del Señor. Cuando Jesús andaba en la tierra, sabemos que Él andaba haciendo milagros y maravillas, sanando y haciendo su obra, y donde Él pasaba siempre sucedía algo, ¿eh? Y Jesús está aquí, así que si Él pasa en este lugar, está pasando, sucede algo, ¿eh? Pues se llama, este pueblo se llama el hombre de Galilea, porque el hombre de Galilea está hablando de Jesús, allí de la provincia de Galilea, de Palestina, Israel, donde Jesús realmente allí fue criado, ¿verdad? Y su ministerio se sintió con gran poder, amén. Y también está aquí, el hombre de Galilea es Jesucristo. El hombre de Galilea va pasando en medio de nosotros. Amén. El hombre de Galilea va pasando, va. 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 Y cerca lo que quedó.
día, hermano. Un día dice el Apocalipsis, de toda tribu, lengua, pueblo, nación, estarán reunidos alrededor del trono, vestidos con vestiduras blancas, adorando al Cordero, adorando al que está sentado en el trono. Por eso, esta es nuestra misión, que de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu, que sabemos, hermanos, que aproximadamente 3.000 millones de personas no han escuchado el Evangelio. Hay pueblos no alcanzados que ni siquiera tienen opción de escuchar una vez el nombre de Jesucristo y necesitan oír el Evangelio. Un día de todas las tribus queremos y van a estar delante del trono en su propia lengua adorando al Señor. Pues se oye un canto, y es el canto que Dios quiere escuchar, que Dios quiere oír de toda tribu, de todo pueblo, de todas las naciones. Se oye un canto de las naciones, de la tierra, profetizado en el Apocalipsis. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado sea el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se
Dios. Aleluya, Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por tu presencia, oh Dios. Que tú nos inunde nuestro corazón de adoración a ese nombre, que sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, Señor. A ti honramos, a ti bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Tomen asiento, queridos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, yo voy a mencionar algo nuevamente de lo que todos ustedes están sabiendo en cuanto a la pandemia a nivel de nuestro país. Tenemos que seguir con los protocolos ya establecidos, así que, hermanos, bien saben, yo sé que todos han cumplido, pero tenemos que seguir en la misma línea, así que con todos los controles que usted está viendo de la entrada, hay un cartel allí con todas las especificaciones, con tapaboca. Vamos a ver cómo vamos a hacer el verano, porque no permiten aire acondicionado, así que bueno, los cultos lo empezaremos a las 4 de la mañana. ¿Qué le parece? ¿Cómo se encuentra para madrugar usted? Gloria a Dios, que se me agarra el sol. Bueno, eso vamos a ver después todos juntos, a ver qué horario es el mejor. Bueno, gracias a Dios. Y está bien cuando termine la reunión también, hermano, no hacer aglomeración de personas. O sea, tener siempre los precaudos, hermanos. Que otros los hagan, eso no nos inconviene a nosotros. Nosotros tenemos que marcar nuestra línea. Yo siempre dije desde el comienzo, cuando empezó todo esto, me llevó a mirar la palabra del Señor. Si ustedes se acuerdan, yo hablé sobre esto al comienzo de las reuniones. Jesús fue una persona muy prevenida y muy precavida. El pueblo de Israel, a los leprosos, le había puesto un lugar de distanciamiento, ¿o no? Le había puesto una orden. Todo leproso, toda persona inmunda a causa de esta enfermedad, tiene que estar lejos de la gente, de la comunidad, hasta que se reponga, ¿o no? Eso dice la Biblia, hermanos. Pero usted escucha a otra gente que interpreta mal la Biblia, toda esa línea neopentecostales, y toma otros atributos que la Biblia y la palabra de Dios no te da. Sin embargo, Jesús, estando en la tierra, en los momentos que él tuvo que acercarse a los leprosos, se acercó y los sanó. Pero dice la Biblia que también que a muchos de leprosos él los miró de lejos y les dio la palabra de autoridad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él respetaba también la ley que estaba impuesta para el pueblo de Israel en cuanto a la lepra. Hoy, gracias a Dios, la lepra tiene la medicina ha avanzado mucho y se ha realmente llevado de otra manera. Así que Dios nos ayude, hermano, a seguir con todo esto, ¿verdad? Y que Dios, es una bendición tener las reuniones, hermano, ¿verdad? Sin duda queremos todos tener algo diferente, porque claro, pero esto no nos tiene que apagar el fuego de Dios, esto no nos tiene que apagar realmente la perseverancia en la palabra del Señor y seguirle a Él sobre todas las cosas. Así que nos alegra mucho que en el día de hoy esté hermano Flores, hermana Gladys, pastores en Artigas, pastores, ¿verdad?, que por muchos años han trabajado fielmente al Señor, y verle nuevamente aquí en la iglesia, a nosotros le tenemos que decir bienvenido, hermano. Yo sé que ustedes siempre fueron parte de esta iglesia, como ellos muchas veces pasaron, saludaron, y voy acá para la Santa Cena, así que la Santa Cena venga un poquito más preparada, vamos a hacer algo diferente. Así que, pero es una alegría tener este matrimonio fiel al Señor, que ha caminado con el Señor, con testimonio, con fidelidad, salieron de este lugar y hoy están con nosotros. Realmente le damos la bienvenida con todo nuestro corazón. Realmente el apoyo nuestro, siempre se ha sentido parte de la iglesia, pero hoy estamos más cerca. Siéntanse en parte de lo que podamos servirle a nuestros queridos. Queremos realmente que tengan un buen tiempo con nosotros y con la presencia del Señor sobre todas las cosas. Le invito a abrir su Biblia, queridos hermanos. Bueno, recuerden a hermana Lucero, que ya en este mes se tiene que operar, allí está en el fondo. Hermana Lucero, Dios le bendiga.
Así que estamos orando por su vida también. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, hermano, le invito a abrir la primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicense. He estado hablando este tiempo de la iglesia de Tesalonicense, la verdad que me ha bendecido mucho esta iglesia, y bueno, son dos cartas escritas, dos epístolas, a esta iglesia, y realmente hemos sacado enseñanza preciosa de ella, como ya hemos estado hablando algún domingo, con ustedes también. Bien. Primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 4. El domingo que viene vamos a estar hablando de la reforma. A ver, justo no llega la fecha puntual, pero el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero enclava las 95 tesis en Wittenberg, y allí diciendo que el cristianismo, hermanos, somos salvos por la fe y por la gracia en Jesucristo. Así que también este mes se hace fecha a esta historia también, que marca un antes y un después en la historia de la iglesia de Jesucristo. Pero bien, hoy quiero llevarlos a la primera epístola, entonces, de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 en adelante. Y dice así, hermanos, la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo habéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestra mano de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. A fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Quiero hablarles, hermano, de la santidad y el amor y el honor. Hablarles, hermano, de algunas inclusiones prácticas y exhortaciones que Pablo hace a la iglesia de Tesalonicense. Como bien hemos hablado el domingo anterior, hermanos, la iglesia de Tesalonicense nace, hermanos, en el segundo viaje misionero de Pablo. Una iglesia donde él llega una ciudad donde él llega y establece esta iglesia, y muchos griegos y muchos judíos se convierten al Dios vivo, convirtiéndose de los ídolos al Dios maravilloso que era Jesucristo. Esta iglesia tuvo grandes tribulaciones, y cuando Pablo escribe a esta iglesia, hermanos queridos, esta iglesia tenía 2 años. Con 2 años, Pablo en el capítulo 1 habla de esta iglesia, hablando de esta gran iglesia en su oración, cuando empieza el capítulo 1, los primeros versículos, y dice: doy gracias en oración por vosotros. Esta iglesia tenía características hermosas que las estuvimos viendo el domingo pasado. Una iglesia que crecía en fe, en amor, en constancia, en la esperanza. ¿Se acuerda el domingo pasado?
Una iglesia que crecía, hermano, también en la visión, en lo que Dios tenía. Se extendía su fe, dice, por toda Macedonia, por toda Acaya era conocido su testimonio por su ejemplo, con 2 años de convertido. Y una iglesia que estaba pasando en gran tribulación. Y acuérdense lo que hablamos el domingo pasado. Cuando hablamos de gran tribulación, hablamos de gran angustia, de dolor interno, de una desesperación, una congoja. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado esta situación, hermano? Pero esta iglesia, sin embargo, había mostrado constancia en la esperanza. No solo le creía a Dios, sino que sabía que Dios iba a hacer las cosas. Y perseveraba en Dios. Es maravillosa el ejemplo de esta iglesia. Y llega el capítulo 4 y Pablo le empieza a hablar de la santidad y el honor que debe tener para su familia, para su esposa y para su vida privada también. Y cuando hablamos, hermanos queridos, de santidad, la santidad, hermano, es la acción de llegar a ser más dedicado personalmente a Dios, más diferente, devoto y moralmente puro. El pueblo de Israel había sido llamado a ser santo, una nación apartada, una nación que mostrara algo diferente. Y esta iglesia estaba mostrando. Sin embargo, Pablo tiene que hacer hincapié, tiene que exhortar, tiene que poner en la mente, tiene que instruir nuevamente este principio importante, hermano, de la santidad en medio del hogar, en medio de una vida personal, hermano. ¿Por qué? Porque en este mundo, hermano, tenemos que marcar la diferencia. La iglesia ha sido llamado a ser santos. Sin santidad, la Biblia dice que nadie verá al Señor. A veces tenemos los conceptos equivocados en cuanto a la santidad. Me acuerdo hace mucho tiempo, a veces se hacía mucho hincapié de, bueno, si usas algo, si te pintas el pelo. Yo respeto las costumbres de diferentes iglesias, hermano. Esto yo no estoy queriéndome meter en las costumbres de la iglesia. Pero cuando empezamos a hacer hincapié que esto me salva y esto no me salva, si uso camisa, si uso remera, si uso lentes, si no uso lentes, si uso el pelo corto, si uso el pelo un poquito más largo, si soy flaco, si soy gordo. Y si empezamos a entrar en todo este tipo de, hermano, de costumbre, hermano, eso no hablamos de santidad, hermano. La santidad está en nuestro corazón y también la santidad se tiene que reflejar afuera. Entonces, hermano querido, que Dios nos ayude en este tiempo a ser diferentes, a ser santos. Santo para Dios. Santo en nuestra manera de hablar, santo en nuestra manera de conducirnos, renovados en el nuevo hombre interior que Dios nos ha dado según la obra de su Espíritu. Y cuando hablamos de honor, hermano, es el estado de ser altamente, hermano, el estado de ser altamente y venerado, altamente respetado y venerado. A mí me parecía que faltaba algo allí. Falta una palabra, hermano, respetado y realmente venerado. Y nuestras esposas, hermanos, tienen que ser respetadas y tienen que ser veneradas. Y hermano querido, en este momento cuando Pablo estaba hablando a esta iglesia, dice: por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor. Había una preocupación en Pablo. Porque, hermano, siempre nuestra sociedad está haciendo de alguna manera, hermano, queriendo afectar, hermano, la comunión que nosotros tenemos con nuestro Dios. Y usted sabe que la parte de sexualidad siempre ha sido un tema relevante, un tema importante en nuestro medio. Cuando se habla del sexo, cuando se habla, hermano, de estas cosas, siempre, hermano, causa un impacto, Señor, en la sociedad y también en la iglesia de Jesucristo. Pero quiero llevarlos a este pensamiento, hermano. Y hoy vamos a ver, hermano, y meditar cuál es nuestra responsabilidad en la santidad personal y en la santidad hacia nuestra esposa y familia de lo que Dios nos ha dado. Hay dos palabras importantes que debemos captar de este pensamiento. Primero, hermano, nos ofrece un imperativo y un incentivo la palabra de Dios. El primer imperativo que nos habla la Biblia está en el versículo 3 y dice que os apartéis de fornicación. Ese hermano nos está poniendo, diciendo, exhortando, urgente. Tienen que
apartarse de fornicación. Y usted sabe que cuando hablamos de fornicación, es mantener nuestra vida en pureza sexual. Fornicación, hermanos, significa que es la relación sexual entre dos personas, ¿verdad? Pero sin embargo se entiende y se puede incluir, hermano, a toda inmoralidad sexual que están aquí acá abajo de estas llaves. O sea, no solo se refiere a la fornicación, a la relación antes de casarse entre dos personas, sino también se refiere, hermanos, al adulterio después de casado. En el lugar, vivimos una sociedad, hermano, donde se ha aumentado la cantidad de divorcios. Sin duda eso queda en las manos de Dios. Cada uno va a dar, yo voy a llegar al pensamiento aquí. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas, hermanos queridos? No solo el adulterio, hermanos queridos, sino también, hermanos, la pornografía. También, hermano, esto está afectando, hermano, nuestra vida, nuestra santidad delante de Dios. El cibersexo. Cuando hablamos de esto, hermano, es la estimulación sexual por video e imagen de internet. Nuestra sociedad está siendo afectada. La iglesia de Jesucristo, si en los divorcios, hermano, estamos casi parejos a nuestra sociedad, ¿qué está afectando a la iglesia en cuanto a estas cosas? Y por eso Pablo hablaba a esta iglesia de la santidad. Por eso decía que os apartéis de fornicación. No solo eso, hermano, hablamos de masturbación, de estimulación personal, hablamos del voyeurismo, que es la estimulación por ver relaciones sexuales de otras personas. Podríamos hablar, hermano, de la homosexualidad. A veces esta sociedad solo hace hincapié en algunas áreas de lo que es la sexualidad. Pero el voyeurismo, hermano, es algo que muy común se practica, hermano. Hoy la pornografía, la relación sexual por imagen, por video, la gente, hermano, se complace en ver, se deleita. Hermano, y los deseos, cuando no los sabemos frenar, hermano, pueden llegar a un punto, hermano, que se puede desencadenar en algo terrible. Porque Dios nos ha dado, hermanos, dominio propio. Hablamos de la pedofilia, la atracción de adultos hacia niños, y condenamos. Y está bien, pero hermano, tenemos que ver otras áreas que quizá algunos de nosotros podemos estar afectados y que tenemos que luchar. Y la Biblia dice que os apartéis de fornicación. También, hermano, podría hablarle, hermano, de la necrofilia, de la relación sexual con los muertos. Usted dice, pastor, hermano, usted está hablando de todas estas cosas. Y le podría hablar del bestialismo, le podría hablar de otras cosas terribles, de lo que el ser humano llega a ser, de lo que es la sexualidad. Ha corrompido lo santo y lo agradable de Dios. Por eso Pablo, cuando yo me detení en este capítulo 4 y pude entender la mente de Dios, la mente de este apóstol, hablando a esta iglesia de la santidad, sin duda era una iglesia ejemplo. Pero la santidad, todos nosotros la necesitamos, querido hermano. Tenemos que apartarnos de la fornicación, no solo de la pedofilia, la homosexualidad, pero cuántas cosas estamos siendo afectados en nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de nuestros hijos, nuestra sociedad. Y eso, hermano, impacta en la vida de la iglesia de Jesucristo. Quisiera hablarle, hermanos, también en este imperativo. También, hermanos, incluye tanto el acto mismo como los pensamientos. Algunos creen, hermanos, que la inmoralidad sexual no es pecado siempre cuando no se tenga contacto físico. No, pero yo no tuve contacto físico. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Usted cuando va al Evangelio de Mateo dice allí en el 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón.
Y es interesante, hermanos, cuando uno busca en el griego la palabra mirar a una mujer. Y mirar significa mirar intensamente a una mujer. Es observar sus movimientos, es, hermanos, vigilar. Entonces la Biblia, hermanos, ya nos está hablando de que estas palabras que está diciendo el apóstol Pablo, que os apartéis de fornicación. O sea, hermanos queridos, no es tan importante a veces, hermanos, cuánto puede llegar una persona en cuanto a esto. Pero el problema de mirar y desear y codiciar en el corazón, hermanos, esos deseos se pueden agrandar de tal manera que cada vez exige más. Y de esa manera, hermanos, es un pecado contra Dios. El deseo que no está de acuerdo a los parámetros de Dios, hermano, es pecado delante de Dios. Así que, querido hermano, no solo hablamos de la palabra fornicación, de lo que significa de la inmoralidad sexual que se practica en este mundo. No solo podemos atribuir solo a los pensamientos. También, hermano, incluye el acto de las palabras. La Biblia dice, Pablo hablando, hermanos, a la iglesia de Éfeso, dice, pero fornicación, escuchen bien la palabra, hermanos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, es interesante lo que dice la Biblia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, hermano, toda palabra que nosotros estamos diciendo en cuanto a la sexualidad, tomándola a veces por broma, por chiste, los chistes que se dicen a veces los compañeros de nuestro trabajo, chistes a veces con frases dobles, hermano, en cuanto a la sexualidad, hermano, que uno las capta en el aire. Insinuaciones pícaras. ¿Usted me está entendiendo? Así que, hermanos queridos, que Dios nos lleve a reflexionar sobre la palabra de Dios en esta mañana. Que os apartéis de fornicación. También incluye, hermanos, en el punto D, que es una aclaración, hermanos, a ser tentado a pecar, que no es lo mismo que pecar. Sin duda, hermanos, todos nosotros hemos sido tentados en alguna área de estas que he mencionado. Es posible, hermano, experimentar ese deseo en nuestro corazón. Pero lo interesante de todo esto, hermano, es que tienes que huir de la tentación. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que ser santos delante de Dios. Es un mandamiento que nos exige apartarnos. Pero no se trata de algo imposible, hermanos. A veces pensamos que esto es imposible, que este mandamiento es difícil de obedecer. Y cuando uno mira la iglesia de Corintio, hermano, sufrían estas tentaciones, tenían estas luchas. La ciudad de Corintio estaba caracterizada, hermano, por una diosa pagana que se llamaba Artemisa, donde los ritos religiosos incluían actividad sexual. Estamos hablando de 2000 años antes, hermanos. Tenían aproximadamente en ese lugar donde estaba esta diosa 1000 sacerdotisas, que en realidad estas sacerdotisas trabajaban para la prostitución. Iglesias, entre comillas, que tienen todo similar a lo nuestro, pero moralmente, hermano, y sexualmente están en fornicación delante de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que os apartéis de fornicación. Muchas veces la religión pagana estaba estrechamente relacionada, hermano, con la inmoralidad sexual. Sin embargo, hermano querido, a pesar de esta realidad, Pablo nos dice nuevamente que os apartéis de la sexualidad.
de la corrupción que mira este mundo. Hermano, no se trata de un mandamiento que es imposible de incumplir. La gente a veces dice que es un asunto que hoy somos más pecadores, que los corintios se la veían más fácil, hacemos comparaciones, pero la realidad, hermanos queridos, que hoy tenemos, hermanos, quizás más opciones para ser tentados, más oportunidades, a una distancia de un dedo. De que imagen y moralidad sexual puedan corromper nuestras mentes. Hoy es mucho más frecuente, hermanos queridos. Si hablamos, hermanos, de los divorcios en medio de nuestros templos, de nuestras iglesias, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Qué es lo que puede estar pasando en medio de la iglesia? Hablo en un panorama general hoy. Líderes que se han corrompido, líderes que terminan con la secretaria, líderes que pasa esto, lo otro en cuanto a la sexualidad. ¿Qué está pasando? Sin embargo, la Biblia nos hace reflexionar en esta mañana, a ti y a mí, a familias, a matrimonios, a hogares, que os apartéis de la fornicación. Hoy es más aceptable, la gente se alarma menos, pero hermano, ¿usted en qué tierra vive ahora? Ay, esto tenemos que hablarlo, esto es muy común. Me acuerdo cuando sucedió a mis hijos esto, que empezaron a hablar, que todo hay que decirlo, todo. Yo entiendo porque he educado a mis hijos y me he enseñado de la sexualidad. Pero yo creo, como se lo dije a la maestra y a la directora, yo creo que todo tiene su tiempo, de acuerdo a la madurez y el crecimiento del niño. Usted no le da un cuchillo a un niño de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años, ni le da un revólver de 5 años, le dije a la maestra, con 7 años, porque él no sabe usarlo. Pero con el tiempo usted le puede enseñar que resulta esa arma. Y es lo mismo toda esta imagen, lo que es la sexualidad. Hermano, usted le tiene que enseñar a sus hijos. Padre, enseñen la sexualidad. Que ellos, si no lo aprenden en casa, lo van a ir a aprender mal afuera. Es nuestra responsabilidad, queridos. Hoy justificamos más todas estas cosas, como diciendo que es una necesidad, hermano. No me diga, hermano, no podemos vivir sin relación sexual. No vamos a morir. Me la han cambiado un poquito. En la década mía, cuando yo tenía mis 20 años, me decían que yo me iba a volver, ¿me escuchan? ¿Me entienden? Mal de la cabeza. Y me acuerdo cuando yo tenía el comercio, pasaba la muchacha y me codeaba. Hermano, a buen entendedor, pocas palabras. Hasta me habían dicho el carnicero, que en aquel tiempo, bueno, era el carnicero que empieza, se está volviendo mal de la cabeza. No hace caso a la pureza. Y hasta algunos habían pensado que yo pateaba medio raro. Que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Hermano, en esta dinámica, quizás muy complicada, el llamado de Dios no se altera a sí mismo, ni en lo mínimo. Él nos llama nuevamente. Dios nos ha llamado, versículo 7, no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. El llamado de Dios es no a la inmundicia, sí a la santificación. Que en este tiempo, hermanos, Dios te pueda alumbrar de tal manera. Pero que bueno, no solo la Biblia nos habla de este imperativo de no os apartéis de la fornicación, no a la inmundicia, sino nos da el incentivo. Aleluya. Siempre la palabra viene con gracia a nuestra vida. Siempre la palabra nos da la salida. Siempre la palabra quiere lo mejor para nosotros. Siempre Dios quiere que nuestra vida pueda ser encaminada en los propósitos de Dios. Y en medio de un imperativo de la palabra de Dios,
Y os rogamos y exhortamos en el Señor, de la manera que aprendiste y de nosotros como conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El incentivo de Dios en esta mañana, querido, para nuestra vida, el incentivo de Dios, hermano, para tener una relación, mantener la pureza sexual, hermanos queridos. La Biblia nos está hablando cómo conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El incentivo de Dios para agradarle a Él es que tenemos que tener pureza sexual en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. El incentivo de Dios, hermanos, es agradar a Dios. El incentivo de Dios es hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice, hermano querido, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mucha gente pregunta qué es la voluntad de Dios, qué es hacer la voluntad de Dios. Bueno, ya sabes algo. La voluntad de Dios es que te apartes de toda inmundicia, de toda fornicación, de todo deseo sexual que corrompe tu mente, que corrompe tu familia. Es triste ver a veces, hermanos. Mi esposa siempre estamos firmes en eso en casa. Bueno, ahora se nos ha ido nuestro hijo. No, se nos fue uno. Hijo e hija. Tenemos dos ahora, hermano. Somos tres en casa. No, en casa no. Tan lejos. Aunque ya está la madre. Está mi consuegra que sigue siendo es mi hija. Pero yo digo, ¿qué mi hija? Pero parece que siempre en una película se está esperando que se llegue al hecho, hermanos. O una telenovela. Parece que eso es lo mejor de la película. Sin embargo, Dios nos ha llamado a ser incentivar a hacer la voluntad de Dios. Y me encanta el salmista, hermano, la palabra de Dios que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de ti. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hermano, no hay mayor gozo, no hay mayor satisfacción. Cuando tú te sientes victorioso en esta área, es un incentivo, como puse aquí, de honor. Es honrar a Dios. Es honrar a mi esposa. No solo a mi esposa, es honrar a otras mujeres. Es honrar a las hermanas de la iglesia. Cuando mi conducta sexual, hermano, está de acuerdo a los parámetros de Dios, estoy honrando no solo a mi esposa, a mis hijas, a lo que tengo en mi casa, si estoy honrando a la mujer del vecino, a la compañera de trabajo, estoy honrando a las demás mujeres y demás hombres, hermano, porque Dios me ha mandado a la santidad y al honor. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, dice la Biblia, y honor. La pureza sexual, hermano, no es honorable para Dios. José fue ejemplo de pureza sexual. El momento que se presentó la pasión, la tentación, ¿qué hizo José? Huyó. ¿Qué dice la Biblia? Pablo a Timoteo, siendo un joven que iba a estar pastoreando una iglesia, le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Y a las más jovencitas, le dice Pablo a Timoteo, trátala como hermanas, muchachos, jóvenes de la iglesia. Traten y guarden y defiendan a las muchachas de la iglesia. Para mantener, eso es honrar a las que tenemos, defenderlo, cuidarlo. Ayer nos llamó nuestros hijos que acompañaron a una de las muchachas, pero esto es parte de la iglesia, no solo porque sean mis hijos, han venido, esto viene de generaciones anteriores. Ninguna muchacha en el momento de la juventud, de los cultos, de las reuniones, tratamos la noche que siempre se vayan acompañadas. Eso es honrar, eso es cuidar. Es desear lo mejor. Es un incentivo de honor, hermanos.
El sistema del mundo es maligno, hermano, y la Biblia lo dice claramente en 1 de Juan 16, porque todo lo que hay en el mundo, a ver, escuchó bien, hermano, todo lo que hay en el mundo, el hombre ha corrompido todo lo que hay en este mundo. Dios lo creó bueno, pero el hombre lo ha corrompido, lo ha destruido. Hace todo lo posible, hermano, por más que hay gente que trata con miles de proyectos de la contaminación y miles de cosas que podía hablar. El hombre, hermano, ha destruido este mundo. Todo lo que hay en este mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, dice la Biblia, no proviene del Padre, sino de ¿quién? De este sistema, de este mundo. O sea que lo que Dios creó es bueno, pero el sistema de este mundo, el pensamiento de este mundo, hermano, continuamente, hermano, está resistiendo lo que Dios quiere hacer. Debemos huir, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es huir, hermanos? Huir significa escapar, alejarse de algo. No significa luchar contra algo. No significa, más bien, resistir. La Biblia nos manda a resistir al diablo, pero no nos manda a resistir la inmoralidad. La Biblia nos manda a huir. Es una palabra, hermanos, huir, es un verbo que activa cuando se trata de enfrentar las pasiones especialmente. Por eso la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne a fin de satisfacer su concupiscencia. No debemos ceder, hermanos, a la concupiscencia que pueden destruir nuestra vida espiritual. Hermanos, Satanás quiere dañar nuestros pasos. Dice la Biblia, hermanos, que cada uno de vosotros, versículo 4, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Es interesante, hermano, que cuando usted busca que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y cuando usted busca la palabra esposa en el griego, hermano, es interesante. Habla de mujer, habla de cuerpo, habla de vaso. O sea, hermano, si le cambiamos la palabra, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo, ¿me entiende? No está hablando a cada uno personalmente. O sea, mi propia vida, yo la tengo que mantener como en santidad delante de Dios. Ya no es solo mi esposa, sino que es mi vaso. Así que, queridos hermanos, queda claro que ningún creyente es inmune a la pasión de concupiscencia. No importa cuánto tiempo podamos tener en la iglesia o caminar con Dios, o cuánta experiencia hemos tenido con Cristo, lo que podamos servir, pero la palabra sabia del apóstol Pablo a esta iglesia está hablando que Dios nos ha llamado a la santificación. Y no nos olvidemos, hermanos, lo último que quiero hablar para ir concluyendo, el incentivo de la venganza de Dios. En el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. De todo esto que está hablando, de lo anterior, de la santificación que usted tiene que mantener en su familia, en su hogar, en su esposa, en la santificación que tiene que tener en su cuerpo, la santificación que tiene que tener en su vaso. Ese es el incentivo que Dios está dando, que Dios es vengador. Si alguno desprecia esta enseñanza y se entrega a la inmoralidad sexual, de cualquiera de sus formas, hermanos, tarde o temprano, Dios va a tomar en cuenta. De esto no se escapa nadie. Tú lo puedes hacer delante de la gente y burlarte y hacer lo que tú quieres con tu vida y con tu vida sexual. Pero acuérdate, hermano querido, yo no soy el vengador. Porque a veces la gente culpa a los líderes por las decisiones que tomamos, pero nosotros tomamos las decisiones que la palabra de Dios nos manda. De mantener los matrimonios en santidad. Lucho, hermanos, a pie y a todos mis brazos. Defender los matrimonios en santidad. Y sigo predicando una mujer y un hombre para toda la vida. Y ese mensaje no me lo van a cambiar.
porque es el mensaje que Dios me da en su palabra. Tenemos que luchar, hermanos, por lo que es genuino de Dios. Muchas veces decidimos y hacemos nuestras actuaciones sin tener en cuenta, hermanos, que Dios dice: mía es la venganza, no es nuestra. Y esto, hermanos, repercute. ¿Cuántas personas inocentes han sufrido el atropello sexual de otras personas? Y condenamos algunas áreas de esta sexualidad, pero podríamos hablar de cuántas cosas están atropellando la sexualidad y la moral, de cuántos noviazgos, de cuántos matrimonios, de cuántos hogares destruidos. Y a veces queremos pasarlo por alto, queridos. No nos equivoquemos, hermano. Dios sigue hablando con justicia. Y tarde o temprano, el Dios justo sabrá lo que hacer, porque lo dice la Biblia. Y dice, hermano, más nos llegó la palabra en Apocalipsis: pero los cobardes, incrédulos, las abominaciones, homicidas, los fornicarios. Y usted busca esta palabra, fornicarios, es la misma palabra que está aquí en 1 Tesalonicenses, que os aparté de fornicación. Estos mensajes no se escuchan en todo lugar, estos mensajes no los escuchan en internet, porque nos habla de la santidad, de alejarnos del pecado, y nos habla de vivir una vida de santidad. Tales personas no heredarán el reino de Dios, hermanos. Cuando usted se confronta con la realidad de la palabra, hermano, uno cae, como dijo Isaías: caí como muerto, porque el que me hablaba era santo, santo, hermano. No da gana ni saltar ni de gritar, da gana de esconderse frente a la santidad y a la grandeza de Dios que somos nosotros. A veces pensamos que la santidad de Dios es gritar, saltar, y eso es santidad, eso es presencia. Pero los hombres que llegaron a la presencia de Dios de ellos, muchas veces cayeron de rodillas, postrados frente a la santidad. No podían ver el rostro de Dios por la inmensa, hermanos, grandeza de lo que es nuestro Dios. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? Pero qué bueno es saber que hay un incentivo de parte de Dios. Si estás interesado en crecer en la santidad, debes de tomar estas decisiones drásticas acerca de esta tentación que quizás está acosando tu vida. Pero quiero decirte que mire que esté firme, mire que no caiga. El tema de la sexualidad, hermano, nos afecta a todos, de diferentes tentaciones, diferentes intensidades, diferentes fortalezas espirituales. Pero si la Biblia nos manda y nos incentiva que os conviene conducirnos y agradar a Dios, y me encanta esto: abundéis más y más. Aleluya. Dios te está invitando a que tú abundes en la santidad, que te apartes de la fornicación, que te acerques a Dios, porque Cristo vino a librarnos de este pecado. Es el único que te puede libertar, es el único que puede romper y que tú puedas huir de esto. La Biblia dice, porque la gracia de Dios, que vamos a hablar el domingo que viene, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Escuche bien esto, hermano, amigo, a todos los hombres, y eso te incluye a ti. La gracia de Dios, hermanos, se ha manifestado a todos los hombres. Te incluye a ti y a mí, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. En estas palabras tres se descifra, hermano, el honor: santidad,
y honor. Vivamos en este siglo en honor delante de nuestro Dios. Hay perdón, hermano, de parte de Dios para todos los que han caído. Y hay suficiente gracia para mantenerte en santidad. Así que, queridos hermanos, el altar de la gracia está en esta mañana para todos nosotros. Es una invitación, hermanos, para todos los que han caído, es el perdón de Dios. Y no hay cosa más hermosa, hermanos, que experimentar el perdón de Dios en nuestra vida personal. Y si hemos caído, la gracia de Dios y el perdón de Dios te puede perdonar. Tú puedes venir a los pies de Jesucristo. Ese es lo único que te puede ayudar de mantener tu vida en santidad delante de Dios. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Palabra que nos habla de la gran santidad, este gran mandamiento que tú has colocado a tu pueblo y a tu iglesia en este tiempo. Hablamos de algunas instrucciones, oh Dios, algunas exhortaciones que el Pablo hablaba o rogamos diciendo a la iglesia que abundéis más y más en estas cosas para poder vivir en este mundo, Señor. Una vida de acuerdo a tus propósitos, una vida de acuerdo a tus planes, Señor. Y en esta mañana tú estás invitando a aquellos que han caído para perdonarlos. Y está invitando también a aquellos que se han mantenido fieles a que puedan seguir perseverándose fieles a Dios en la santidad de Dios. Aunque el mundo te quiera discriminar por tu vida, por tu moral, sigue manteniendo estos principios en tu vida. Amén. Hogares en santidad. Vale la pena, querido. Vale la pena. A fin, dice Pablo, de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Es interesante cómo termina. Y no tengáis necesidad de nada. En Cristo podemos encontrar la plena satisfacción para nuestra vida personal. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias que podemos orar también por cada necesidad en esta mañana. Aquí, pedidos de oración. Oramos por Rosa, por Giselle, por Darío Britos por este accidente, por hermana Lucero por su intervención, por hermana Elizabeth y su familia, el consuelo de lo alto sobre su vida. Señor, gracias que tú eres la fuerza para ellos. Gracias, oh Dios, que en ti podemos esperar el obrar tuyo para sus vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Jesús.